Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Otra vez con ustedes. Su Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo continúa hoy con la serie Cuando la violencia llega al hogar. Soy Ligia de Lexáenz, su orientadora familiar y matrimonial. Bienvenida, Linda. Su saludo para nuestra radio audiencia. Les agradecemos su participación con nosotros. Soy Linda Freeman. Gracias por su sintonía. Bienvenidos. Existen varios mitos relacionados con el asunto del abuso a las esposas. Un mito es algo que las personas creen, pero que no es verdad. Mito número 1. Algunos hombres no lo pueden evitar, se dice. Hay quienes creen que hay hombres que no tienen la capacidad de lidiar con la frustración. Dicen que estos no tienen otra opción más que el abuso. Para responder a estas afirmaciones, James Phillips Alston dice: si las situaciones frustrantes ofrecieran solo una opción, los abusadores serían igual de violentos en el trabajo, conduciendo en el tránsito o interactuando con sus amigos. Pero eso simplemente no es verdad. La mayoría de los abusadores dirigen su violencia específicamente y con un propósito hacia sus esposas. ¿Nos escucharon eso? Pues bien, estos autores James y Phillips Alston, en su libro Sumisa a golpes, página 68, expresan que no es verdad este mito. Linda. No. Creemos más bien que cada persona puede ser responsable por sus palabras y sus acciones. Es responsable. Es. Otras personas le echan la culpa de la conducta violenta de una persona abusiva al alcohol y las drogas. Es cierto que la conducta adictiva complica e inflama muchos matrimonios abusivos, pero la solución a la violencia no es tan sencilla como eliminar el alcohol y las drogas. No todas las personas que abusan o toman o usan drogas, y no todos los alcohólicos o adictos a las drogas son abusadores. Y no todos los abusadores que dejan de tomar, dejan de abusar de sus esposas. El no hacer a los abusadores responsables de su abuso, aunque haya otros factores que influyan, solo añade combustible a un fuego que ya arde descontroladamente. Mito 2. Hay que culpar a las mismas mujeres víctimas de abuso, dicen. Algunos creen que el abuso a las esposas no ocurriría si no fuera porque las mujeres llevan a sus esposos a la impaciencia. Señalan que algunas mujeres provocan a sus esposos con una actitud frígida o peleona. Sostienen que algunas mujeres en realidad compran la atención y solidaridad de otros, provocando a sus esposos a la violencia. Aunque puede haber ocasiones en que exista esta clase de provocaciones, nunca es una excusa para el abuso. Es un hecho bien sabido que las mujeres víctimas de abuso por lo general no hablan sobre eso. Es por esto que al maltrato a las esposas comúnmente se le llama el delito silencioso. Las mujeres maltratadas normalmente no buscan la solidaridad de otros, se lo guardan por la vergüenza que sienten y porque tienen miedo de lo que podría pasar si hablan de la conducta de sus esposos. Linda. Algunas esposas admiten que provocan la rabia de sus esposos, no porque les guste que abusen de ellas, sino porque han pasado por el ciclo suficientes veces como para saber que después de la tormenta sus esposos se inclinan a sentir remordimientos, a ser amables y benignos. Imagine eso.
Además, acabar con el abuso disminuye la tensión de no saber cuándo ocurrirá la próxima tormenta abusiva. Para muchas esposas víctimas de abuso, vivir con el temor abrumador de no saber cuándo erosionará de nuevo el abuso es peor que el incidente abusivo mismo. Escuchen eso, es peor que el incidente abusivo mismo. Vivir en temor. Sí, vivir a la expectativa. ¿Cuándo va a volver a golpearme? ¡Qué horror! En algunos matrimonios, la esposa es más verbal que su esposo. Ella puede salir mejor parada en una discusión, darle razón para sentirse débil e incompetente y a veces provocar su ira. Cuando él finalmente explota, la superioridad moral de ella y su baja opinión de él parecen confirmarse. Él se siente incluso más bajo, mientras que ella, a un costo considerable, parece ser vindicada. Reiteramos que aunque esas relaciones existen, no prueban que una mujer sea la culpable de la reacción abusadora de su esposo. Él, y solo él, es responsable plenamente de la manera como responde. Veamos otro mito, el mito número 3. Dicen, la Biblia enseña que una mujer víctima de abuso debe estar dispuesta a seguir el ejemplo de sufrimiento de Cristo y soportar el abuso de su esposo. Este puede ser el más grave de todos los mitos. Muchos consejeros bien intencionados han enviado a las esposas de vuelta a hogares peligrosos, torciendo las sagradas escrituras para enseñar que la mujer debe quedarse con su esposo sin importar cómo le trata. Muchas esposas maltratadas han permanecido en matrimonios abusivos porque les han enseñado que el ejemplo sufrido de Cristo requiere que se queden y aguanten los golpes de sus esposos, pero ni el contexto amplio ni el inmediato de la Biblia exige que una esposa soporte el abuso de su esposo. Yo soy un caso de una familia disfuncional donde escuché a mi madre decir que su sacerdote le aconsejó que su esposo, borracho infiel, era la cruz de Dios y que por lo tanto tenía que cargarlo hasta cuando se muera, y así lo hizo, para pesar del corazón de sus hijos, que a Dios gracias, Él ha sanado mis heridas, y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes, amigos y amigas. Y qué pena cuando el mismo libro que tiene las respuestas a la vida de paz y de amor es usado torcidamente para desviar a la gente. En toda la Biblia se presenta a Dios como un abogado que hace justicia a los oprimidos, lo dice el Salmo 146:7. Él siempre ha pedido a la gente fuerte que ayude a los que son débiles y están oprimidos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, nos dice el libro de Isaías 1:16 y 17. Sería discordante con las Escrituras aceptar conductas que exhortara a la opresión de las esposas por parte de esposos abusadores. Afortunadamente, en nuestros días tenemos leyes contra la violencia doméstica. Al soportar el abuso en secreto, una esposa maltratada oculta una conducta delictiva dentro de su propio hogar que Dios dice que tiene que ser denunciada y castigada. De hecho, a una esposa se le anima a arriesgarse a sufrir dolor emocional amando a su esposo lo suficiente como para desenmascarar el abuso. Escuchen bien eso, es amor confrontar. A pesar de temer cómo podría él responder, ella necesita actuar de tal manera que procure lo mejor para él. Eso es lo que significa hacer el bien. Esta es la forma como nosotros guiamos a las personas, a través de ayudar al esposo abusivo, no a destruirlo. El mito 4. Cuando la Biblia le exige a una esposa que se someta en todo, eso incluye el abuso.
Muchas esposas cristianas sufren en relaciones con esposos abusivos porque honestamente desean honrar el llamamiento de Dios a estar sujetas a sus maridos en todo, como nos dice el libro de Efesios 5:24. Sin embargo, hay quienes les han enseñado erróneamente que todo incluye el abuso y la traición. La Biblia no da indicación de que en Efesios 5 se esté tratando de las relaciones abusivas. En realidad es lo contrario, puesto que Dios sabía que la batalla dentro del hogar sería por el control y que los esposos tenderían a tomar el poder y a gobernar ásperamente a sus esposas. Dio un calificativo al contexto de la sumisión de la esposa. El libro de Colosenses 3:19. La Biblia afirma que, como la iglesia se somete a Cristo, una esposa ha de someterse a su esposo en todo. Lo que implica no es solo cómo han de someterse las esposas, sino el tipo de liderazgo al que ellas y la iglesia han de someterse. Y el ejemplo que nos da es el liderazgo de Cristo. ¿No? Su liderazgo era de amor y sacrificio. Cristo nunca exige a la iglesia que se someta a un abuso de poder. Tampoco aboga a él porque un esposo se someta al abuso de poder de un esposo. El abuso es una distorsión destructora del liderazgo que exige de una mujer espiritualmente saludable una respuesta radicalmente distinta. Una esposa tiene buenas razones para seguir a un esposo que ama, dirige y se sacrifica como Jesús lo hizo por la iglesia. No obstante, cuando un esposo viola su llamamiento a amar por medio de un patrón de control opresivo y de la violencia como se describe en este programa, la esposa debe dar pasos firmes para protegerse y proteger a los hijos de su opresión abusiva. Cuando una mujer se encuentra en un matrimonio con un hombre que abusa de su poder y autoridad, puede responder de tal manera que muestre amor y respeto a su esposo, a pesar de que no se someta a su abuso. Antes de hablar de cómo podría ser esa respuesta, consideremos por qué y cómo una esposa tiende a responder a un esposo que usa mal su posición de autoridad para dominarla. En casa nosotros advertimos, sugerimos a las esposas que tengan mucho cuidado de su patrón de comportamiento para ayudar a ellos. Hoy vimos 4 mitos del abuso a las esposas. Puede ser que usted tenga dudas en cuanto a algo que hemos compartido. Este mensaje fue el tercero de la serie Cuando la violencia llega al hogar. Mañana vamos a continuar con este tema, hablando de cómo las esposas responden al abuso de sus maridos. Gracias por su amable sintonía a nuestro programa radial del Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.